Hola, estás en el canal Todo sobre Salud y Longevidad. ¿Qué tan peligrosas son las enfermedades del sistema respiratorio? Por alguna razón, se habla menos de ellas que del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Gracias por hacer esta pregunta. Es un grupo de enfermedades muy importante y común. Más del 5% de la población sufre de asma bronquial. Alrededor del 6% tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La principal enfermedad oncológica es el cáncer de pulmón. La pandemia de COVID-19 agudizó notablemente el problema relacionado con la salud pulmonar. Ahora es aún más claro cuán grave es esto. Durante los últimos 2 años, me he dedicado específicamente a la salud pulmonar, comenzando desde la neonatología. Después de todo, se forma cuando se crea una familia. Si el padre tiene asma bronquial, la probabilidad de que la tenga el hijo es de aproximadamente el 25%. Cuando la madre tiene asma, es del 50%. Y si ambos padres están enfermos, el riesgo de asma en el hijo ya alcanza el 75%. Parece que no se puede hacer nada, pero no es así. Existen ciertos enfoques que pueden reducir ese riesgo. En particular, tratar de que el embarazo deseado no ocurra durante la temporada de polinosis. Y cuando nace el niño, vigilar que su alimentación sea lo más libre de alergenos posible. El asma no es fatal. Hay muchos ejemplos de niños de familias así que se convirtieron en deportistas destacados, porque comenzaron a practicar natación, atletismo u otros deportes muy temprano. No menos importante es que el pediatra que supervise al niño conozca la salud de sus padres. Las mucosas, en particular la nasofaringe, forman la primera línea de defensa contra los patógenos, activando tanto la inmunidad innata como la adquirida. Y que, además de la herencia, influye en el desarrollo de enfermedades del sistema respiratorio. Si en la familia se fuma y se bebe en exceso, los niños pueden presentar diferentes trastornos relacionados con el sistema nervioso y pulmonar. La displasia pulmonar, un desarrollo anormal de los pulmones, se presenta con frecuencia. Los factores ecológicos, en particular los contaminantes y sustancias químicas presentes en el medio ambiente en cantidades que superan los niveles de fondo, también tienen una gran influencia en la salud pulmonar. Junto con los hábitos nocivos, estos se convierten en los principales factores predisponentes a enfermedades. En este caso, el sistema inmunológico mucoso de las vías respiratorias superiores y la orofaringe, que protege las mucosas de virus, infecciones y otros efectos nocivos, es el primero en verse afectado. La naturaleza ha organizado de manera maravillosa que las mucosas de todo el organismo tengan sistemas evolutivos de tejido linfático que producen factores de protección inmunológica
y protegen al ser humano de influencias infecciosas. Investigaciones del Instituto de Neumología, en colaboración con el I.I. Mechnikov Research Institute, durante la época del COVID-19, demostraron que el sistema inmunológico mucoso es el más vulnerable. Esto causó un gran revuelo en el mundo. Los especialistas comenzaron a prestar mucha atención tanto a la evaluación de la inmunidad mucosa como al desarrollo de vacunas que actúan sobre ella. Acronym. La inmunidad mucosa proporciona protección a nivel de las mucosas, que en un adulto ocupa una superficie de varias centenas de metros cuadrados, aproximadamente 200 veces más que la piel. Es posible fortalecer el sistema inmunológico y evitar enfermedades del sistema respiratorio. La vacunación preventiva tiene una gran importancia para su fortalecimiento y para luchar contra los problemas pulmonares. Y si con las vacunas infantiles todo está bien, aunque hay problemas relacionados con reacciones adversas del organismo, con los adultos es muy diferente. Para los adultos, especialmente aquellos que se enferman con frecuencia de enfermedades respiratorias, la vacunación con la vacuna antineumocócica es de gran importancia. No es solo una vacuna específica, sino que es universal y permite luchar tanto contra bacterias como contra virus, fortaleciendo tanto la inmunidad innata como la adquirida. Dependiendo del tipo de vacuna, la vacunación debe repetirse cada 5 años o cada 2-3 años. Pero previamente es imprescindible realizar una evaluación del estado inmunológico con un alergólogo inmunólogo. Existen estudios importantes que confirman que donde se aplicó la vacuna antineumocócica, la incidencia de neumonía fue significativamente menor. Las vitaminas tienen un buen efecto en la función de barrera. La vitamina A, que fortalece la mucosa de las vías respiratorias superiores y la nasofaringe. La vitamina E, que cumple una función antioxidante, y la vitamina D, que tiene un efecto estimulante único en el sistema inmunológico. Además, se recomienda la eliminación mecánica de todas las sustancias nocivas que hayan llegado a la mucosa de la nasofaringe. Así como lavamos las manos, cada día hay que enjuagar la nariz y hacer gárgaras. Además, se sabe que las personas que nadan, corren, especialmente en zonas de parques, tienen pulmones más sanos. Así como lavamos las manos, cada día hay que enjuagar la nariz y hacer gárgaras. ¿Qué es el síndrome post-COVID? ¿Qué es importante saber y qué hay que hacer? El síndrome post-COVID se refiere a un estado que se presenta entre 3 y 6 meses después de la enfermedad, si los síntomas continúan manifestándose. Hay personas en las que estos síntomas persisten incluso 1 año o 2 después. Además, el síndrome post-COVID es un concepto heterogéneo, es decir,
puede manifestarse de muchas maneras diferentes. En el 10% de los casos, la eliminación, muerte del virus no ocurre en absoluto, y éste continúa viviendo en el organismo de la persona recuperada. La inmunidad de esa persona no pudo movilizarse lo suficiente para liberar al organismo del virus. Otra situación es cuando el virus causa daño en ciertas células, lo que lleva al desarrollo de fibrosis en el músculo cardíaco, en el tejido pulmonar, y entonces aparecen signos de insuficiencia cardíaca, arritmias, disnea, que está relacionada con el daño a la membrana alveolo-capilar, de la cual depende que también el oxígeno entra en la sangre. Hay muchas manifestaciones neurológicas, tanto del sistema nervioso central como del periférico. En el sistema nervioso central, las estructuras responsables de la memoria son las primeras en verse involucradas en el proceso. La memoria se debilita bruscamente. La persona tiene dificultad para concentrarse y realizar algún trabajo mental. La fatiga aparece muy rápidamente. El sueño se altera, se vuelve superficial y aparecen sueños desagradables. El estado de ánimo y el fondo emocional cambian. El malestar del sistema nervioso periférico se manifiesta con dolores de diferentes localizaciones. Esto puede ser dolor en la espalda, en áreas específicas del aparato locomotor, dolor que afecta los tendones y los músculos. Esto reduce seriamente la tolerancia de la persona a la carga física. Además, el dolor puede ser muy variado. La nociceptiva está relacionada con los receptores de dolor periféricos y tiene un carácter localizado. El dolor neuropático es punzante, agudo y puede ir acompañado de entumecimiento. Las causas del síndrome post-COVID son variadas. En un caso, el virus permanece en el organismo humano. En otro, se produce una autoinflamación que afecta al sistema nervioso. Y en tercer lugar, se desarrollan reacciones autoinmunes, enfermedades similares a las reumáticas. No es casualidad que en el tratamiento del síndrome post-COVID se utilicen a menudo medicamentos reumáticos. Muchos temen una complicación como la fibrosis pulmonar. ¿Cómo se manifiesta y se puede tratar? La fibrosis se manifiesta con dificultad para respirar, que aparece durante el esfuerzo físico. Pero para hacer ese diagnóstico es necesario realizar una prueba de función pulmonar, una prueba de difusión, una tomografía computarizada y una prueba de tolerancia al esfuerzo físico. Ver si la saturación de oxígeno en la sangre, saturación, disminuye o no. Estos son criterios que ayudan a entender
si hay fibrosis. Es un problema serio, pero la ciencia no se detiene. Se están realizando investigaciones sobre este tema. Por ejemplo, un grupo de científicos de la Universidad de Tokio comenzó a utilizar péptidos, proteínas, que fueron aislados de vesículas del espacio pericelular para tratar la fibrosis. Uno de nuestros pacientes recibió este tratamiento con buenos resultados. También hay un medicamento experimental en Rusia. Está desarrollado en la Facultad de Medicina Fundamental de la Universidad Estatal de Moscú, VM Lomonosov. ¿Existen formas de aliviar los síntomas del síndrome post-COVID? Me hice esta pregunta cuando comprendí que el 100% de mis colegas, médicos de urgencias, unidades de cuidados intensivos y neumología, habían tenido COVID, y vi que cuando formalmente regresaban al trabajo, estaban exhaustos. Era necesario ayudar. Comenzamos a implementar activamente gases medicinales, óxido de nitrógeno, hidrógeno, geles térmicos. Y de repente esto ayudó. Se normalizó el sueño, aumentó la agudeza de la memoria y la tolerancia a esfuerzos físicos. Todo esto ocurrió gracias a la mejora de la microcirculación, que es uno de los principales objetivos del COVID. Más precisamente, los pequeños vasos, en primer lugar los capilares, en los cuales se forma el flujo sanguíneo. De ellos, el oxígeno se transfiere a los tejidos. Con la ayuda de la capilaroscopía, vimos qué daños causa el COVID en los capilares. Aparecen capilares retorcidos, aneurismas, la sangre se ralentiza. Comenzamos a ajustar las dosis de gases médicos específicos para corregir la situación. Creamos una especie de salón respiratorio en el que, basándose en diagnósticos desarrollados, se utilizan gases médicos para aliviar los síntomas del síndrome post-COVID. Nosotros fuimos los primeros en demostrar que la evaluación de la microcirculación en pacientes con síndrome post-COVID y el uso de gases médicos es el camino que permite ayudar. Este es un estudio piloto científico, la llamada medicina universitaria, que siempre va a la vanguardia. Pero los gases médicos ya se utilizan en algunos sanatorios y han ayudado a 45,000 pacientes. En el mundo se ha adoptado un programa farmacológico, el uso de glucocorticoides, anticoagulantes y medicamentos inmunosupresores. Son métodos de tratamiento complejos y aún no completamente estudiados. La propia persona puede aliviar los síntomas post-COVID tomando anticoagulantes si los ha prescrito el médico, incluyendo en su dieta alimentos ricos en óxido nítrico, col china y ensaladas de hoja, y realizando ejercicio físico moderado.